¿Qué harías si el hombre al que amas, el hombre al que confiaste tu corazón, tu familia y tu futuro, te engañara una y otra vez? Soy Elena y esta es la historia de cómo hice lo impensable para vengarme de mi esposo infiel. Pero te advierto, esta no es solo una historia sobre infidelidad, sino sobre venganza, desesperación y una decisión que cambió mi vida para siempre. Mi esposo, el doctor Ricardo Vargas, es un ginecólogo muy respetado en la Ciudad de México. Por fuera es el hombre perfecto, exitoso, encantador y devoto a su familia. Pero a puerta cerrada, es un mujeriego empedernido. Lo he descubierto mintiendo, encontré mensajes de otras mujeres e incluso lo sorprendí con una enfermera en su clínica. Cada vez lo perdoné e intentamos terapia, le rogué que cambiara. Hice todo lo posible por salvar nuestro matrimonio, pero nada funcionó. Luego una noche tuve una idea, un plan tan impactante, tan retorcido, que ni yo misma podía creer que lo estuviera considerando. Decidí vengarme desvistiéndome para nuestro hijo, Carlos, de 17 años. Esta es la historia de cómo crucé un límite que nunca creí posible y cómo todo se derrumbó. Permítanme llevarles al principio. Ricardo y yo nos conocimos en la universidad. Él era encantador, ambicioso y tenía ese don de hacerme sentir como la única mujer en la habitación. Nos casamos justo después de que terminara sus estudios de medicina y por un tiempo, la vida fue perfecta. Teníamos una hermosa casa en Las Lomas, aquí en la Ciudad de México, y nuestro hijo Carlos era nuestro todo. La carrera de Ricardo iba de maravilla. Se convirtió en uno de los ginecólogos más solicitados de la ciudad. Pero con su éxito, también crecieron su ego y sus secretos. La primera vez que lo descubrí engañándome, Carlos apenas tenía 10 años. Era una enfermera de su clínica. Encontré mensajes sugestivos, inapropiados y explícitos en su teléfono. Cuando lo confronté se derrumbó. Dijo que había sido un error. Que estaba estresado en el trabajo y que nunca volvería a suceder. Le creí. Quería creerle por el bien de nuestra familia. Lo perdoné, pero siguió pasando. A lo largo de los años lo descubrí con colegas, pacientes e incluso extrañas que conoció en línea. Cada vez se disculpaba, prometía mejorar y me suplicaba una oportunidad más. Y cada vez se la di. Me convencí de que lo hacía por Carlos, por nuestra familia, pero en el fondo, simplemente tenía miedo. Miedo a estar sola, miedo a empezar de nuevo. Miedo a lo que la gente pensaría si descubría que el perfecto doctor Vargas era todo menos perfecto. Cuando Carlos cumplió 16 años, estaba completamente agotada. Durante años había intentado salvar un matrimonio que ya no tenía salvación. Había llorado hasta quedarme dormida innumerables veces y había perdido todo sentido de mí misma. Ya no era Elena, solo era la esposa de Ricardo, la madre de Carlos y la mujer que perdonaba una y otra vez a un hombre que no lo merecía. Luego una noche todo cambió. Ricardo llegó tarde a casa de nuevo, oliendo otra vez a perfume, y cuando lo confronté ni siquiera mintió. Solo se encogió de hombros y dijo, ¿qué quieres que haga, Elena? Soy un hombre. Tengo necesidades. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Durante años había soportado su infidelidad, sus mentiras, sus excusas. Pero esto era diferente. Era su admisión. No le importaba. Ni a mí, ni a nuestro matrimonio, ni a nuestra familia. Esa noche salí corriendo de la casa y conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. No sabía a dónde iba ni qué iba a hacer. Todo lo que sabía era que no podía seguir viviendo así. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Y entonces, mientras estaba sentada en mi coche frente a un local de copas con poca luz, se me ocurrió una idea oscura y retorcida que no podía sacarme de la cabeza. Si Ricardo podía traicionarme, si podía destruir a nuestra familia sin pestañear, ¿por qué debería yo seguir las reglas? ¿Por qué debería ser yo la que sufriera mientras él vivía su vida sin consecuencias? En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no lloraría. Ya no suplicaría. Me vengaría. Y la persona que elegí para ello fue mi propio hijo, Carlos. A la mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. La idea que la noche anterior me había parecido tan audaz y atrevida, ahora me resultaba aterradora. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Podría realmente usar a mi propio hijo para vengarme de Ricardo?
Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la expresión en el rostro de Ricardo cuando dijo, soy un hombre. Tengo necesidades. Esa mirada fría y despectiva, era la motivación que necesitaba. Empecé poco a poco. Esa noche me puse un vestido algo más ajustado y corto de lo habitual. Me aseguré de que Carlos estuviera en la sala cuando entré. Estaba sentado en el sofá, jugando videojuegos. Apenas me miró cuando entré, pero sentí su mirada sobre mí mientras pasaba. No dije nada, no necesitaba hacerlo, el vestido lo decía todo. Un vestido de seda negra, ceñido con un escote sutil que insinuaba más que revelaba, y unos tacones finos que resonaban suavemente en el suelo de mármol. Mi cabello, que rara vez soltaba de su recogido formal, caía ahora en ondas sobre mis hombros, y un toque de un nuevo perfume de jazmín flotaba en el aire, un aroma que evocaba noches de verano y promesas silenciosas. La noche siguiente fui un paso más allá. Me puse una bata de seda, una de esas que apenas cubren, y dejé que se me resbalara accidentalmente del hombro mientras preparaba la cena. Carlos estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo sus deberes. Lo vi mirarme un momento y luego apartar rápidamente la vista. Sus mejillas se enrojecieron. Fingí no darme cuenta, pero por dentro sentí una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Funcionaba. Una flor de azahar fresca, que siempre ponía en un jarrón en la cocina, parecía exhalar un aroma más intenso esa noche, como si la naturaleza misma presenciara la tensión. En las semanas siguientes, fui aún más lejos. Empecé a bailar por la casa cuando Carlos estaba allí, y mis movimientos se volvieron un poco más sugestivos. Lo sorprendí observándome de reojo. Su rostro estaba enrojecido, sus manos inquietas. Nunca dijo nada, pero noté que estaba confundido, tal vez incluso un poco asustado. Y sinceramente yo también. ¿Qué estaba haciendo en realidad? ¿Realmente iba a llevar esto hasta el final? Una antigua pulsera de plata, un regalo de mi abuela, con pequeños grabados de rosales, que siempre llevaba, ahora se sentía pesada en mi muñeca, como un recordatorio de las raíces que estaba a punto de arrancar. Luego una noche todo cambió. Ricardo, mi esposo, estaba trabajando hasta tarde de nuevo y Carlos y yo estábamos solos en casa. Había tomado una copa de vino, lo justo para relajar mis inhibiciones, y decidí dar el siguiente paso. Puse una lista de reproducción de canciones sensuales, atenué las luces y comencé a bailar en la sala. Sentí la mirada de Carlos sobre mí, pero esta vez no fingí no darme cuenta. Lo miré directamente a los ojos, mis movimientos lentos y deliberados. Mi mirada se posó en la suya por un momento. Él simplemente se quedó allí, paralizado. Luego se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación. Escuché la puerta de su dormitorio cerrarse de golpe y me quedé allí. Mi corazón latía con fuerza y me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero a la mañana siguiente sucedió algo extraño. Carlos no me evitó como había esperado. En cambio parecía cambiado, más atento, más curioso. Buscaba excusas para estar cerca de mí, para tocarme, una mano en mi hombro, un roce ligero en mi brazo. Era sutil, pero estaba allí y no hice nada para evitarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de poder. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre algo, sobre alguien, y odiaba lo mucho que me gustaba. Sin embargo, con el tiempo, todo se salió de control. El comportamiento de Carlos se volvió más intenso, más impredecible. Venía a mi habitación por la noche afirmando que no podía dormir. Se sentaba en el borde de mi cama, sus ojos se movían por la habitación, sus manos inquietas. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo detenerlo. Había creado este monstruo y ahora no sabía cómo volver a encerrarlo en su jaula. Luego una noche la situación escaló. Carlos entró en mi habitación mientras me preparaba para dormir. No dijo nada, solo me miró con esa mirada. Su mirada. Una mirada que me revolvía el estómago. Mamá, dijo con voz temblorosa. No puedo dejar de pensar en ti. En ese momento me di cuenta de que había cometido un error terrible. Esto no era venganza, no era justicia. Esto era una catástrofe. Una catástrofe que no tenía idea de cómo enmendar. Me quedé allí paralizada, mientras las palabras de Carlos flotaban en el aire,
no puedo dejar de pensar en ti. Mi mente corría a 1000 por hora. Traté de procesar lo que acababa de decir. Esto no debería haber pasado. Esto no era parte del plan. Yo había querido herir a Ricardo, hacer que sintiera solo una fracción del dolor que él me había causado. Pero esto era algo completamente diferente. Este era mi hijo, mi bebé, parado frente a mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de deseo y confusión, y no podía culpar a nadie más que a mí misma. Respiré hondo para calmar mis nervios. Carlos, dije con voz temblorosa, no está bien. No podemos hacer esto. Él me miró. Su rostro se contorsionó de dolor. Pero tú empezaste, dijo con voz quebrada. Tú eres la que no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Yo era la que había cruzado la línea. Yo era la que había difuminado los límites entre nosotros. Y ahora no sabía cómo arreglarlo. Una pequeña figura de cerámica de un mariachi, que Carlos me había regalado de niño, yacía en mi mesa de noche, ahora pareciendo observar con tristeza, un mudo testigo de la grieta que yo había creado. Esa noche apenas dormí. Estuve acostada en la cama mirando el techo, repasando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. ¿Cómo había permitido que llegara tan lejos? ¿Cómo había podido ser tan ciega al daño que estaba causando? Pensé que estaba castigando a Ricardo, pero todo lo que había logrado era herir a Carlos y a mí misma. Al día siguiente supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que esto continuara. No podía permitir que mi hijo sufriera por mis errores. Llamé a la doctora Alejandra Solís, una terapeuta familiar de la que me había hablado una amiga. No sabía si podría ayudarnos, pero sabía que no podíamos hacerlo solos. La primera sesión fue, por decirlo suavemente, incómoda. Carlos apenas dijo una palabra, con los brazos cruzados y mirando al suelo. Yo hablé la mayor parte del tiempo, tratando de explicar lo que había sucedido sin disculparme. La doctora Solís escuchó pacientemente. Su actitud tranquila ayudó a aliviar la tensión en la habitación. Cuando terminé, miró a Carlos y le preguntó: ¿Cómo te sientes con todo esto? Durante mucho tiempo no respondió, luego finalmente levantó la vista. Las lágrimas le llenaron los ojos. No lo sé, dijo con voz apenas audible. Simplemente ya no sé qué está pasando. Ese fue el avance que necesitábamos. En las semanas siguientes continuamos con la terapia, desenredando lentamente la intrincada red de sentimientos y errores que nos había llevado a este punto. Carlos comenzó a abrirse hablando de la soledad que sentía desde que la infidelidad de Ricardo había destrozado nuestra familia. Habló de la confusión que había sentido cuando comencé a cruzar los límites y de la culpa que cargaba por no haber podido detenerlo. La terapia me obligó a confrontar mis decisiones, como me había dejado llevar por mi dolor y mi ira. Me di cuenta de que no solo había intentado herir a Ricardo, sino también llenar el vacío dentro de mí. Él se había ido de mi vida y con eso había herido a la persona más importante en mi vida, a mi hijo. No fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, días en los que la culpa era insoportable. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Carlos pasaba más tiempo con amigos, se unió a una liga de fútbol local e incluso fue solo a un terapeuta. Pude ver cómo cambiaba, se volvía más fuerte y seguro de sí mismo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. En cuanto a Ricardo, finalmente presenté el divorcio. No fue fácil, pero fue necesario. Me di cuenta de que un matrimonio tóxico no solo me estaba dañando a mí, sino también a Carlos, y les debía a ambos comenzar de nuevo y construir una vida que no estuviera definida por los errores de Ricardo o los míos. Ahora, sentada aquí, reflexionando sobre todo lo que ha sucedido, sé que cometí errores, grandes errores. Pero también sé que ya no soy la misma persona que era entonces. He aprendido la importancia de una comunicación clara, de establecer límites y de asumir la responsabilidad de mis acciones. Y sobre todo he aprendido que la venganza nunca es la solución. No cura, no resuelve problemas, solo destruye. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto: como padres, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, no solo del mundo, sino también de nosotros mismos. Cuando estamos heridos o enojados, es fácil perder de vista lo esencial. Pero nuestros hijos nos observan, aprenden de nosotros.
Y es nuestra responsabilidad dar el ejemplo correcto, establecer límites, comunicarnos abiertamente y, lo más importante, no dejarnos guiar por nuestro dolor. Porque las consecuencias para ustedes y sus hijos pueden ser devastadoras. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar o simplemente te ha hecho detenerte un momento, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para leer más historias auténticas como esta. Créeme, no querrás perderte lo que viene después. La vida no viene con un manual de instrucciones y si lo hubiera, probablemente lo habría tirado hace mucho tiempo. Pero si algo he aprendido de todo esto, es que todos somos capaces de crecer y no importa cuán profundo caigamos, nunca es demasiado tarde para levantarse y empezar de nuevo. Carlos y yo todavía estamos encontrando nuestro camino. Algunos días son más difíciles que otros, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos pisando terreno firme. Estamos construyendo algo mejor, algo más saludable y sé que paso a paso avanzaremos. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, si te ha hecho pensar o si simplemente ha provocado algo en ti, házmelo saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Cómo habrías manejado el dolor, la traición, la desesperación? Quiero escuchar tus pensamientos. Si te gustó esta historia, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal para no perderte nada. Y oye, deja un comentario y hazme saber lo que piensas. Tu apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.